Muchísimas gracias, Héctor, por exponer este estudio que yo creo que va a resultar de base fundamental para las próximas mesas redondas que se van a celebrar aquí y también, por supuesto, para la mesa de trabajo permanente del conjunto de las administraciones públicas con el sector para debatir. Yo creo que es un estudio que efectivamente comprende tanto un diagnóstico de los datos, y eso os lo tenemos que agradecer mucho, una comparativa con otros países, que creo que siempre resulta fundamental, sobre todo en términos de internacionalización, y también una propuesta de medidas y de sugerencias que hacéis en relación con las líneas a seguir dentro del sector y dentro de las administraciones públicas, que estoy seguro de que se escucharán atentamente. A continuación vamos a proceder a la celebración de dos mesas redondas que van a analizar, van a entrar en detalle y van a permitir el debate precisamente sobre algunas de las cuestiones que se han abordado en este estudio, pero que entendemos también que constituyen algunos de los principales retos fundamentales del sector de la moda de autor. En primer lugar, en la primera mesa vamos a hablar sobre todo de formación. Una formación que siempre, ya sea en la moda de autor o ya sea en cualquier tipo de industria o mercado, incluso en las distintas etapas de la vida, siempre es la base sobre la cual se fundamenta todo desarrollo y avance. En estas mesas redondas contaremos con presencia tanto de personas públicas como personas del sector público como del sector privado, dado que entendemos que esa colaboración público-privada es la base fundamental sobre la cual tiene que sustentarse esta jornada de la moda de autor. Y le doy la bienvenida a Federico Antelo, a José Bayón, a Eva Istoro y a Beatriz González Cristóbal. Y doy la palabra especialmente a mi jefe y al director del Centro de Coordinación de Industrias Culturales, a Juan Melgar, que moderará esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Empezamos efectivamente con la primera de las dos mesas redondas previstas, un diálogo sobre la formación en moda de autor. Estoy muy bien acompañado por Federico Antelo, graduado en Bellas Artes, artista visual y textil, especialista en técnicas de estampación artesanales, diseñador con una larga experiencia en docencia y en la actualidad director del área de diseño de moda en el IED, Instituto Europeo de Design de Madrid. A mi izquierda, José Bayón, ingeniero industrial y de producción y logística, ha sido CEO de ENISA, la Empresa Nacional de Innovación. También ha gestionado procesos industriales en el ámbito privado, en compañías como la Mercedes-Benz Car Group, General Electric o Airbus. Actualmente es director general de la Escuela de Organización Industrial. Eva Istoro es artista visual, diseñadora de moda, arquitecta, académica, investigadora, experta en moda virtual e inteligencia artificial, con un método propio de patronaje experimental, el Accidental Cutting, y actualmente es coordinadora del grado de diseño de moda en la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Y por último, Beatriz González Cristóbal, graduada en Ciencias Económicas con formación en gestión empresarial, ha sido directiva de marcas tan reconocidas como Hermès, Bulgari, Louis Vuitton y Loewe. Actualmente es directora del Máster en Gestión Empresarial de la Industria de la Moda y el Lujo en el Centro de Estudio Garrigues. Empiezo contigo, Eva. Me gustaría preguntarte qué valoración haces de los itinerarios formativos en la educación superior formal. ¿Qué fortalezas y carencias detectas en los programas actuales de nivel de grado, en particular en el ámbito de la educación pública? Bueno, yo tengo la suerte de ser la coordinadora de uno de los dos centros principales públicos de la Comunidad de Madrid donde se imparte el nivel de grado, como has dicho, de la Escuela Superior de Diseño, pero también soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, soy profesora asociada, es decir, tengo visión de ambos centros. La mayor fortaleza que destacaría, que no es poco, es que estos centros existen, porque hay que destacar que la historia de ambos centros es muy reciente. Es decir, la Escuela Superior lleva un poco más de 10 años y la Universidad Rey Juan Carlos, el grado público, pues no llega a los 10 años. Es decir, el que existamos ya es un enorme logro. Y también destacaría el trabajo de profesionales, académicos, profesores, de sacar estos grados de la mejor manera posible adelante. Pero, efectivamente, existen muchos problemas porque nos tenemos que fijar en un modelo, en un sistema circular, donde, para que, digamos, tengamos un nivel alto, que es el resultado óptimo final, debemos empezar por atraer a los mejores estudiantes. Luego debemos de tener los mejores planes de estudios. Debemos de tener también buenas instalaciones para implementar esos planes de estudios. Y también debemos de contar con los mejores profesores. Es decir, si falla alguno de estos factores o fallan todos de manera sistemática, lo que es el resultado final no se va a conseguir.
¿Y qué pasa actualmente? Pues a veces pasa que a lo mejor no llegan esos mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque los centros no están suficientemente publicitados, porque los resultados que salen a lo mejor no son los mejores y no atraen al público. Entonces ya a lo mejor no llegan los mejores estudiantes. En la siguiente fase, en los planes de estudio, se han detectado muchas problemáticas. Es decir, de eso hablaremos más adelante, los planes de estudios, los compararemos con los planes de estudios internacionales o de países de referencia. Nuestros planes de estudios, al menos los públicos, tienen carencias de contenidos, tienen carencias de temporalización y también tienen carencias como de coordinación. Es decir, en España las asignaturas se imparten de manera muy separada, muchas asignaturas, al menos en nuestros grados, y no se trabaja por proyectos como, por ejemplo, se trabaja en países de referencia, como es el caso británico. Es decir, no hay como una visión general de un curso donde se trabaja para conseguir entre todos los mejores resultados. Entonces, nuestros alumnos se dispersan mucho en aprobar muchísimas asignaturas, pero eso no siempre genera los mejores resultados. De eso hablaremos más adelante. Entonces, también ahora pasando al tema de las instalaciones. Por ejemplo, la Escuela Superior de Diseño tiene unas instalaciones insuficientes justo para eso, para cumplir con el plan de estudios adecuado. Es decir, yo lo que he observado en centros internacionales es que hay bastante espacio para que el alumno trabaje todo el día, llegue a las 9 de la mañana, salga a las 9 de la noche y tenga todos los medios para realizar este trabajo de la mejor manera posible con unos profesores que son asesores, son consultores, pero no lucha por el espacio para estar ahí. Entonces, nosotros en la Escuela Superior de Diseño, incluso si quisiéramos aplicar un mejor plan de estudios, o fijándonos en países extranjeros, no lo podemos hacer por el tema de espacio. Es imposible ahora mismo. La Universidad Rey Juan Carlos, que es el otro centro público, sí tiene muy buenas instalaciones, mucho mejores que de la escuela superior, pero está en Aranjuez. Eso también puede ser cierto inconveniente y compite con centros que están más cerca, que están en Madrid. Si pasamos, por ejemplo, al caso del profesorado, también tenemos problemas sin resolver, además hay una oportunidad enorme ahora por parte, sobre todo, del Ministerio de Cultura, de Educación, perdón, y también por parte de las comunidades de mejorar muchísimas cosas porque se está gestionando la nueva ley de enseñanzas artísticas, que creo que es una oportunidad increíble para mejorar muchísimas cosas. Desde los planes de estudios a, por ejemplo, en las cuestiones de profesorado, es evidente que para enseñar bien y de manera eficiente tenemos que atraer a los mejores profesores que sean expertos en la materia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos un paralelismo con la medicina y queremos formar a los mejores cirujanos de corazón, para nosotros es evidente que quien tiene que dar la clase es un cirujano que opera, sabe operar y es una persona práctica. Entonces, en todos los conocimientos prácticos debe prevalecer, debe ser importante atraer a profesionales del sector. Es decir, no debería ser incompatible que un diseñador que desfila o tiene éxito fuera, digamos, en su ámbito profesional, también dé clases en los grados públicos y no tenga un montón de problemas con las leyes de compatibilidades. La ley de compatibilidades actual del año 84 se ha quedado obsoleta. Y entonces, ¿qué pasa? Que las únicas actividades exentas de la ley son las actividades artísticas, puramente artísticas, además orientadas a desarrollo propio. Es decir, no un artista que trabaja para alguien, sino para sí mismo. Es decir, pues pinta un cuadro y lo vende, y ningún problema, nadie lo cuestiona. Y entonces hay profesores de pintores o de asignaturas que son puramente de dibujo o de expresión gráfica o artística, que no tienen ningún problema con la ley de compatibilidades. Pero si nos fijamos con otros profesionales, por ejemplo, porque es un cuerpo muy amplio, tenemos restauradores, tenemos músicos, tenemos actores, tenemos diseñadores, tenemos todo tipo de profesionalidades y cada una tiene sus características. Un restaurador jamás puede tratar su trabajo como una actividad artística para sí mismo. Si está restaurando un Goya, por ejemplo, es evidente que tiene que estar contratado por un museo. Entonces ya, conflicto con la ley de compatibilidades.
O un diseñador, pues para que sea diseñador y se considere diseñador, no puede decir que está vendiendo unas obritas de arte. No, debe tener reconocimiento, al menos media jornada, lo que sea, un estudio donde pueda trabajar y donde se pueda desarrollar profesionalmente. Es decir, yo apostaría mucho por una investigación práctica. Una investigación práctica, en caso de un diseñador, es desarrollar un estudio, es poder vender su trabajo y poder contribuir al estudiante de una manera totalmente, de una visión de un profesional. Yo no digo que todos tengan que ser profesionales, no, puede haber profesores que se dediquen más a la investigación, pero esa investigación puede ser teórica y vuelvo otra vez, puede ser práctica. Es decir, yo soy doctora y tengo una tesis doctoral sobre mi propio método de patronaje experimental, que también es mi marca. Es decir, puede haber investigación práctica, que de hecho la hay en otros países. Hay un dilema ahora si ese nuevo cuerpo deberían ser doctores o no. Yo opino que pueden ser ambos casos, pero también estoy muy a favor de que las personas, los docentes, se formen a nivel de doctores, porque la investigación práctica es posible en la música, en el arte y en el diseño, por supuesto, también. Así que nada, tenéis, digamos, un poco la pelota en vuestro tejado, a ver qué hacéis desde el Ministerio, desde las comunidades para mejorar nuestra educación, porque realmente tenéis mucho en las manos. Entonces, podéis contar con nosotros para cualquier tipo de colaboración, si fuese necesario. Sería un honor poder contribuir en la nueva ley de alguna manera, porque sé que se está gestando ahora. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Federico, desde el punto de vista de la educación privada, también una valoración, si puede ser sintética, porque tenemos poquito tiempo. Vale, bueno, en nuestro caso tengo que decir que coincido con bastante de lo que ha dicho Eva en relación a los planes de estudio, porque nosotros, si bien somos una institución privada, nuestro grado es un grado oficial, por lo tanto los planes de estudios están bastante encorsetados en lo que son las normativas que rigen la educación oficial. Sí es cierto que tenemos una ventaja importante al ser una institución privada. Bueno, el IED es una institución educativa que surge en Italia, pero que lleva 30 años en Madrid y que está focalizada específicamente en la formación en diseño, y eso hace que nuestra escuela tenga como un clima muy particular de transversalidad en lo que es en la formación de diseño en todas sus áreas. Entonces, somos una comunidad relativamente pequeña, donde se respira ese aire de transversalidad que es bastante enriquecedor, no solo para los diseñadores de moda, sino para todas las otras áreas de diseño. Sí es cierto que a nivel de instalaciones no tenemos tantas limitaciones, tenemos la suerte de tener unos talleres bastante bien equipados que permiten que los alumnos, lo que decía Eva, ¿no? Como que puedan formarse en un momento del día y que luego en otro horario puedan continuar con su formación en taller, lo que hace que la formación y el aprendizaje sea más significativo, lo cual es muy importante. Y otra cosa que es clave, sobre todo hablando en lo que tiene que ver con este contexto de la moda de autor, lo que estamos pudiendo hacer desde la institución últimamente es dar respuesta a una demanda creciente que está habiendo por parte de nuestros estudiantes y que es muy palpable y creciente en los últimos años, de formación específica para los estudiantes de diseño en oficios artesanos. Nosotros habíamos detectado que en los últimos años, y sobre todo por el creciente interés y la conciencia acerca de la importancia de la sostenibilidad, que la práctica y la inclusión de la artesanía o de la alta artesanía en la moda estaba siendo cada vez más presente. En un momento los alumnos lo que hacían era colaborar, sobre todo en sus proyectos de fin de grado, con artesanos o con oficios artesanos, y ahora son ellos mismos los que demandan ese tipo de formación. Entonces, a lo mejor desde la educación privada o de una institución como el IED, a lo mejor es algo más, sí, relativamente más sencillo poder dar respuesta más rápida a esa demanda. Y luego, como decía Eva, es clave también el profesorado, lo comentaba antes también con Beatriz, que es un desafío para nosotros porque somos conscientes de que el profesorado tiene que ser
en lo posible, profesionales que estén en activo en la industria en el momento, porque es lo más enriquecedor para los alumnos y eso hace que sea como tan complejo la configuración de cada año académico, es realmente un desafío, pero eso creo que no solamente dentro de lo privado, sino que en el ámbito público será similar. Muy bien. José, desde la EOI asesoráis a unas 13.000 pymes al año. Me gustaría que nos dijeras una palabra sobre la formación continua, la necesidad de formarse, no solo en temas de diseño propiamente, sino en cuestiones de gestión de materiales, de clientes, marketing, etcétera. Bueno, pues nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por la organización y la mesa y las jornadas. Evidentemente yo represento aquí un poco más la visión industrial dentro de la formación, ¿no? Aparte de lo que puede ser el propio diseño. Y creo que esto es importante también, ¿no? Que se junten y que se sumen esas dos visiones, en este caso con el elemento común que es la formación y lo decías en la introducción de la mesa, que es algo fundamental yo diría en cualquier, no solo etapa o sector económico, sino en cualquier ámbito de la vida. Hablabas, Juan, de esta importancia de la formación continua. Las pymes y la EOI tienen una gran capilaridad, aparte de todos los programas ejecutivos que lleva haciendo desde casi 70 años, que cumple el año que viene. Como digo, pues gestionamos más de 700 millones en los que llegamos a muchas pymes. La formación continua siempre es importante, yo creo que siempre ha sido y debería ser importante, quizás más ahora. Estamos en un momento de gran cambio que afecta a todos los sectores, por supuesto también a de la moda de autor, una doble transformación tecnológica que es digital y energética, sostenible, que al final se traslada a todos los ámbitos de la vida y a todos los sectores, ¿no? No solo, como bien decías, pues cadenas de suministro. Bueno, lo conocéis también en el ámbito más empresarial, Beatriz, cadenas de suministro, pero hábitos de los propios consumidores, de los clientes. O sea, es un cambio completo y absoluto. Y en todo ese cambio, evidentemente, pues hay que adaptarse. Y es, si cabe, más importante que nunca esa capacidad de formarse continuamente. Nosotros tenemos cada vez más programas que llamamos In Company, programas de empresas que vienen a nosotros. No somos una universidad, somos de hecho bueno, algo extraño, pero realmente útil, ¿no? Un instrumento en este caso el Ministerio de Industria, precisamente para esto, ¿no? Para una formación continua, especializada, muy ad hoc, que hacemos. Y que en este caso, y por eso también quería estar aquí, pues estamos empezando a trabajar, ¿no? Un tema modesto con ACME, con la Asociación de Creadores de la Moda, en varios frentes, ¿no? Desde posiciones, digamos, un poco más básicas dentro de todos nuestros programas de Fondo Social Europeo, hasta la propia gestión, porque necesitamos gestores, gestoras de este sector. Hablabais también en la introducción de los ejemplos, mejor sin duda, quizás el más representativo de todos, que es el de Italia, pero por supuesto también Francia, otros tantos países. Al final hay que tratarlo como un sector muy especial, porque tiene ese componente si cabe mucho más artístico, ¿no? Y especial y particular, pero que al final se cristaliza y se materializa en empresas, en cadenas de valor, en materiales, y todo eso junto siempre con formación, por supuesto. Muchas gracias. Beatriz, ¿qué perfiles está demandando más las empresas actualmente? ¿Qué tipo de formación tiene mayor empleabilidad por cuenta ajena? Bueno, ante todo, muchas gracias, Elena, por acogernos y los ministerios por estar presentes, por supuesto, Carmen, por promover estas jornadas, pero me hace especial ilusión cuando leí tender puentes, que es lo que tenéis en vuestra invitación, tener aquí el Ministerio de Industria, me parece fundamental. Entonces, bueno, sector público, sector privado, hay que tender puentes. Eso ante todo. ¿Y por qué lo digo? Porque mi experiencia internacional, yo soy española, pero es verdad que me ha tocado trabajar mucho fuera. Sí que he visto que hay países, y lo hemos dicho, y Héctor también lo
digamos, lo has puesto maravillosamente bien, que han sabido tender esos puentes entre la gran industria que genera riqueza y los oficios artesanos que dignifican, y todo ello al amparo de las instituciones públicas. A tu pregunta, ¿qué oficios o qué empleabilidad, perfiles? Bueno, pues yo ahí vuelvo, Federico. Creo que, por supuesto, los perfiles de licenciados, España tiene unas magníficas instituciones, pero ahora mismo los perfiles de expertos en oficios y formación profesional tienen todo el camino del éxito por delante. Pero yo no estoy hablando solo de oficios de alta, lo que se llama el savoir-faire o altos oficios artesanos. Estoy hablando de modelistas, estoy hablando de patronistas, estoy hablando de planchadores, estoy hablando, vamos, de oficios que están desapareciendo y que tenemos que importar. Entonces, todo lo que sea ayudar a la formación profesional. En mi otro rol, digamos, aquí de patrono de la Fundación Academia de la Moda Española, nosotros pertenecemos a la Alianza para la Formación Profesional. Entonces, lo que he visto yo a nivel internacional cuando trabajábamos en Hermès, en los grandes grupos, nos apoyábamos muchísimo en las instituciones públicas. Es verdad que Francia tiene pues una tradición centralista, ¿no? O tiene esta imagen, pero sí que es verdad que trabajamos mucho con los departamentos, que puede ser el equivalente a las comunidades autónomas, a las diputaciones, y en todos estos temas de reconversión industrial, pues trabajábamos con fábricas e industrias que podían ser a lo mejor una industria de Peugeot que cerraba en Auvergne, en una zona que podría ser el equivalente a la España vaciada. Les dábamos formación y abríamos un taller, y estas personas, que muchas de ellas están en una edad, se habla mucho ahora de la integración generacional, ¿no? Pues podían volver a tener un trabajo muy digno y maravilloso, y se convertían después de 2 años en artesanos del cuero, y se abrían talleres, y se abren, y hemos abierto muchos. Italia funciona de la misma manera, hay un gran espíritu de colaboración. ¿Qué tenemos en España? Pues tenemos todos los ingredientes para la mejor receta. Instituciones públicas deseando ayudar, gracias. Tenemos industria, pero si somos los reyes de la moda a nivel internacional, me da igual que sea moda fast, no fast, grandes, es que estamos en todas partes. Si en Francia, por ejemplo, se acude a los modelos de la industria del lujo porque son los grandes protagonistas, es que en España tenemos empresas extraordinarias, tanto de fabricación como de distribución. O sea, que es, por ejemplo, un Corte Inglés, por nombrar alguna. Ya quisieran tenerlo en el resto del mundo. Por nivel, por fuerza, por pulmón financiero. Los grandes industriales, los grandes. Y no está reñido con la moda de autor, al revés, tendiendo puentes, como habéis dicho hoy, que es justamente el mensaje también de la mesa y de las jornadas y de lo que vamos a emprender juntos. Esos perfiles tendrán cabida y conseguirán trabajos maravillosos. Y hay que dignificar el trabajo artesano, dignificar el trabajo de la mano, y hacia eso vamos. Quizá esos oficios tradicionales sean un nicho más protegido de los retos que plantean las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial. Eva, como experta en inteligencia artificial, no sé si nos puedes dar una palabra al respecto. Se ha dicho, ¿no? La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero alguien que sepa utilizarla sí. Sí, bueno, la verdad es que cuando quería hacer ir un poquito más hacia atrás, es decir, cuando interrumpió la pandemia, en ese tiempo, todavía un poquito antes, se decía que la realidad virtual iba a impactar en la moda dentro de 10 años, la realidad virtual. Y llegó la pandemia y la realidad virtual se implementó de manera acelerada, es decir, hemos hecho un salto de 10 años. Increíble. O sea, simplemente por una pandemia. Entonces, ahora ya la realidad virtual está cada vez más asentada. Y tendría que estar súper asentada en los centros didácticos, y todavía no está en muchos. Y tenemos problemas de conseguir programas de ordenador, etcétera. Entonces, pero bueno, lo estamos intentando. Yo particularmente lo estoy intentando en el grado público, pero va lento. Es decir, todavía no hemos asentado la realidad virtual y es necesaria para producción. Es decir, ya es necesaria la realidad virtual, no solo para hacer productos virtuales, sino para producir productos normales a través
través de la realidad virtual porque acelera mucho los procesos, porque puede hacer muchísimas más pruebas. Entonces, bueno, yo estaba todavía, hace poco, todos estábamos con el tema de realidad virtual y con esa preocupación y de repente impacta la inteligencia artificial como de una manera brutal. Entonces, a mí eso me descolocó porque las primeras imágenes que veía en Instagram, yo pensaba que eran 3Ds, que es otra cosa, porque en realidad virtual tú haces el 3D, tú observas el objeto de todos los lados. En cambio, la inteligencia artificial, lo que vemos a nivel de imagen, son imágenes planas. La mayoría están empezando a hacerse 3D y ya existe posibilidades de transformarlo en 3D, existe posibilidad de hacer vídeos, pero simplemente es otro sistema, es otra cosa. Ahí ya no trabajamos con patrones, en realidad virtual sí, son patrones reales, como si fuéramos a coser una prenda. En cambio, en inteligencia artificial no, es solo una imagen. Es totalmente distinto sistema. Entonces, yo siempre digo a los alumnos, aquí hay algún alumno mío, que ya está ahí, hay que aceptarlo, hay que explorarlo. No podemos delegar nuestra mente ni a la inteligencia artificial ni a la realidad virtual. Entonces, yo veo que es válida en el caso de que nosotros aportemos nuestra información propia, nuestras cosas propias, nuestras imágenes propias, nuestros dibujos propios. Pero si simplemente nos dedicamos a escribir y salen cosas, eso es un poco menos original, digamos. Pero por otro lado, yo también apuesto muchísimo por un conocimiento, digamos, experimental. Esos son experimentos, son accidentes, la realidad virtual. No sabemos lo que va a salir. ¿Es eso válido? Pues también es válido. ¿Por qué no? Es decir, el conocimiento no es solo racional, porque la mente es limitada. La mente misma tiende a copiar. La mente misma se cree que te has inventado no sé qué, pero realmente lo has visto, y a lo mejor lo has visto hace 3 años en una imagen de Instagram, y lo estás copiando. Entonces, nuestra mente tiende a copiar también. ¿Por qué no utilizar bancos de datos enormes y que nos sorprenda el resultado? Es decir, son tecnologías que están avanzando, se están mejorando. Es decir, ahora de momento es imagen, seguro que dentro de nada serán 3Ds. Pero yo creo que es simplemente una herramienta más que no podemos desperdiciar, que la debemos de utilizar y para ciertos casos explorar al máximo. Es decir, podemos hacer un anuncio de Coca-Cola sin modelos reales. Bueno, ha llegado ese momento, pero es así, lo podemos hacer. Entonces, pues sí, en algunos casos evidentemente se van a perder puestos de trabajo. Sí, pero es el avance tecnológico, pero tendremos otras ventajas. Entonces, hay que aceptarlo, hay que asumirlo y hay que explorarlo de la mejor manera posible, de una manera creativa, no de una manera como un borrego de que eso nos dicte, digamos, de que hagamos un proyecto de cero poniendo unos textitos, sino que nosotros, digamos, sepamos aportar a la inteligencia artificial los datos que queremos darle realmente. Estoy leyendo en el bolso, tengo un libro que justo habla de eso, Ojo al Dato, que es un libro que se publicó en 2024 en julio, y hay un debate con Daniel Canogar, que es artista visual y utiliza inteligencia artificial, y justo estoy como en el prólogo, creo que es el del director del Círculo de Bellas Artes, y se critica muchísimo la inteligencia artificial. Yo en absoluto estoy de acuerdo con eso. Es decir, por ejemplo, a nivel de arquitectura, están surgiendo imágenes de inteligencia artificial de edificios que jamás han existido y jamás nadie se ha imaginado y jamás nadie ha construido. Eso no es solo un refrito de cosas porque la crítica es como que es un refrito. Cogemos las imágenes que existen y sale algo... La paella. Y claro, y se han cogido cosas existentes. No pasa nada, salen cosas alucinantes. Entonces, ¿por qué no usarlas? José, ¿nos dices algo también al respecto? No sé si... Sí, estaba reflexionando porque realmente es un tema importantísimo, es central, pero también es apasionante, ¿no? La inteligencia artificial al final no deja de ser consecuencia de la propia evolución humana, es decir, igual que hubo en su momento revoluciones agrarias, industriales, etcétera, pues ahora nos toca esta, ¿no? Y siempre que ha pasado esto, ha habido una transformación de los empleos, de la propia sociedad también. Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, en primer lugar, gestionarlo y ser conscientes también, por cierto, de que esto no es algo que pase independientemente de lo que queramos que pase. Es decir, como todo, tiene un gobierno, tiene unas regulaciones, tiene unas leyes y será lo que queramos que sea. Como sociedad lo digo. Esto no conviene olvidarlo, ¿no? Y en segundo lugar,
pues evidentemente nos va a transformar. Habrá empleos que existían antes y que van a dejar de existir, pero van a aparecer muchos nuevos. Insisto que ha pasado antes, ha pasado en otras revoluciones. Es verdad que esta revolución tecnológica, desde el punto de vista, tiene un elemento quizás más sensible, ¿no? Que es que afecta a algo que, digamos, es core, es núcleo de lo que somos nosotros propiamente, que es la inteligencia, ¿no? Otras afectaban más, digamos, a la fuerza, a la parte mecánica, a otras cuestiones energéticas, y entonces esta es más delicada. Pero es algo que hay que afrontar y que hay que gobernar, ¿no? Y que hay que utilizar para bien. Hay una cuestión importante también en España, en este aspecto, y es que es la primera de los últimos grandes cambios tecnológicos que nuestro país afronta en hora con el resto de países. La revolución industrial, y yo soy ingeniero industrial, nos la han contado, luego hemos tratado de desarrollarla lo mejor posible, pero nos la han contado. Aquí no se hizo. Sin embargo, la revolución digital, la transformación en la sostenibilidad, y aquí hay mucho que decir en este sector también, y se está haciendo, lo sabéis bien, es algo en lo que estamos siendo líderes. Y por lo menos estamos en hora y estamos en tiempo. Por lo tanto, es una oportunidad como país, sin lugar a dudas, que tenemos que aprovechar, ¿no? Como digo, esto de inteligencia artificial, digitalización, cambios que afectan a todo, que requieren nuevamente, y por eso esta mesa pues tiene sentido, efectivamente, como decía Beatriz, tender todos los puentes, diferentes actores, y hacerlo a través de la formación, que tenemos que hacer reskilling de muchísimas personas, ¿no? Tenemos que redactarlos de todos nosotros, en el fondo, en nuestro trabajo, en la arquitectura, igual. Este sector tiene una gran ventaja comparados con otros, es que como tiene un elemento siempre de arte, pues trascenderá a otras cuestiones, ¿no? Claro. Siempre ha existido, cuando los ingenieros hemos tratado de mecanizar todo, seguimos intentándolo y no lo conseguimos nunca, ¿no? Porque siempre hay elementos artísticos, elementos que escapan a eso. Y por lo tanto es un sector que tiene cierta ventaja frente a otros. En ese aspecto siempre va a existir esa parte más personal, más artística, más de diseño, pero evidentemente si queremos que además surja y sirva como sector económico, como sector social, y como lo que estabais hablando antes, pues hay que sumarle todos los demás elementos. Yo quería, si es posible, porque no puedo estar más de acuerdo contigo, y además creo que aquí sí que tenemos que sacar pecho los españoles, porque efectivamente esta vez sí que hemos llegado a España de manera coordinada, no solo, sino que desde el punto de vista regulatorio, la ley de inteligencia artificial, etcétera, sí. En la Comisión Europea, grandes expertos españoles han participado y somos referente a nivel internacional. Y luego, bueno, los ingenieros artistas, Leonardo da Vinci, yo creo que está ahí, o sea que sí que tenéis esa capacidad extraordinaria. Y la inteligencia artificial, ya esto desde el punto de vista jurídico, ¿no? Un poco más hacia mi otro rol aquí en esta mesa, hay un tema muy importante, es la autoría. ¿De quién va a ser la autoría de la creatividad? ¿De la máquina? ¿Del que sabe utilizar bien el prompt para dar las mejores instrucciones? ¿Quién va a aportar ese plus de alma y de sensibilidad que es el motor, ¿no?, del mundo? Yo soy muy optimista siempre, creo que eso va a funcionar muy bien y la clave está en las nuevas generaciones y en la formación. Pero son retos importantes y España está esta vez verdaderamente en el centro y así ha de ser. Muy bien. Enlazo con un tema que tiene relación, creo, las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de cara a la sostenibilidad. El informe de ACME menciona que la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta, después de la alimentaria. ¿Nos puedes comentar un poco esta relación, nuevas tecnologías? Sí, en primer lugar, lo que quería hacer un poco a colación de lo anterior, me gustaría decir, a mí me gusta hablar siempre de nuevas tecnologías y de tecnologías en general. Quiero decir, creo que tenemos que entender un poco lo que decía Eva, que las nuevas tecnologías no vienen a suplir otras, sino que lo que hay que lograr es una articulación de lenguajes. Yo suelo decir en clase siempre, además desde mi rol de profesor,
que un telar, por ejemplo, es una herramienta tecnológica, entonces el hecho de que hayan surgido posteriormente nuevas no significa que lo anterior no sea tecnología, por lo tanto no son incompatibles. Y creo que la riqueza a nivel creativo y desde el punto de vista del diseño está en saber cómo estas nuevas herramientas que surgen no surgen para reemplazar o desterrar las anteriores, sino que surgen con la posibilidad de articularlas, y es ahí donde está el ingenio y la creatividad del ser humano y del diseñador para poder sacar partido de eso. Entonces creo que es muy importante pensar la tecnología como una herramienta integradora y expansiva de la creatividad. Y en cuanto a la sostenibilidad. En cuanto a la sostenibilidad, yo creo que hay un cambio radical. Ha habido en el sector del diseño, sobre todo en el ámbito educativo, como la sostenibilidad provocó como un gran shock en los estudiantes, como que de repente había una variable más que había que integrar dentro de lo que era la práctica de diseño, y poco a poco eso se fue volviendo conciencia y ahora está, creo poder decir, no pensé que iba a ser posible en tan poco tiempo, como absolutamente interiorizada dentro de las prácticas. El uso de tecnologías lo que permite es hacer una optimización mayor de los materiales, un mayor aprovechamiento, generar menor desperdicio, hace que los procesos sean más operativos, y sin duda es una herramienta que está cambiando cómo la sostenibilidad puede ser aplicada en los procesos de diseño, sin duda. Muy bien, son temas amplísimos, la verdad. Sí. Podríamos estar con cada uno de ellos toda la mañana, pero bueno, como ya no nos queda mucho tiempo, me gustaría ir a la visión internacional y a una comparativa, como decías antes, Eva, con otros modelos, ¿no? En tu caso quizá nos puedas hablar del caso británico y del ecosistema universitario. Bueno, el caso británico me es muy cercano porque yo hasta ahora he presentado 7 colecciones en London Fashion Week, y es decir, tengo conocimiento de lo que es la pasarela de Londres, pero también he visitado centros británicos, diferentes centros británicos, Central St. Martin's, Ravensbourne. Y también he traído el año pasado justo aquí para abrir las jornadas de Emerge, que es mes de diseño emergente y de digamos, académico en el Museo del Traje, a Sara Gresti, que es la Fashion Course Leader de BA, que es digamos, el grado de AIN, anterior al máster. Y he tenido mucha oportunidad de hablar también con ella personalmente. Entonces, no solo eso, porque yo también imparto workshop de método Accidental Cutting a nivel internacional, y por ejemplo he impartido clases en Royal College of Art, o también en Italia, en Polimoda colaboro habitualmente. Entonces, lo que detecto en estos centros, hay una cosa fundamental, que es trabajar por proyectos. Es decir, hay un proyecto, hay una colección de un año o 2 colecciones, entonces participan muchos profesores, no solo un profesor. Entonces todo el mundo desde distintas disciplinas, como una especie de consultor, ayudan a que esto salga muy bien. Entonces, evidentemente, eso es mucho más fácil que si se tiene muchísimas asignaturas y no siempre se trabaja hacia el mismo proyecto. Además, hay un tema de temporización, incluso si profesores de mi centro, de la Escuela Superior, por ejemplo. Si quisiéramos, el profesor de materiales, coordinarse con el profesor de proyectos, pero si tienen horarios dispares, en momentos dispares, que es difícil coincidir, eso tampoco ayuda. Es decir, a lo mejor los alumnos deberían de estar como son en esos centros, tanto en Polimoda como en Central St. Martin's, el alumno está todo el tiempo en un sitio, le ayudan a sacar el proyecto y eventualmente se va a algunas aulas teóricas a que les dé conferencia de lo que sea. Incluso materias como historia de la moda tampoco se da por siglos, sino que se tiene un objetivo o porque hay un enunciado y se ve esas ciertas cosas a través de la historia, pero a lo mejor moviendo los siglos. Entonces,
Ellos tienen una ventaja, que tienen muchísimos años de experiencia. Habrán estado testando el modelo funciona bien, pero yo destacaría sobre todo que es esa transversalidad, es decir, trabajar por proyectos, tener espacios increíbles para trabajar todo el tiempo ahí y que el profesor sea como un ayudante, pero no solo un profesor, distintos profesores, que el proyecto pase por distintas manos, entonces que esté en algún sitio el profesor, pero a lo mejor es el alumno que va a ese profesor o va a otro profesor en el mismo tiempo. Es decir, el profesor tiene sus horas de trabajo, tiene que cumplirlas, pero no necesariamente ubicado en asignaturitas y venir el martes a esta hora y el viernes a esta hora, sino que ciertas horas del día donde se sabe que está el profesor, pues el alumno puede hacerle distintos tipos de consultas. Pero el objetivo final es sacar los mejores proyectos. Entonces eso destacaría de ambos modelos. Tener tiempo y que el profesor sea consultor. Otra cosa que pasa en los centros públicos es que tenemos un exceso de horas lectivas. Eso también es otro problema. Eso, por ejemplo, tenemos el doble de horas lectivas que un profesor de universidad. En nueva ley, ojalá eso se equipare más al profesor universitario, porque estamos saturados con tareas. Es decir, pues sería mucho más fácil si pudiéramos, digamos, tener menos tiempo para también contribuir más al desarrollo del alumno con experiencias de investigación propias, etcétera. Del caso francés, Beatriz, ¿puedes decirnos algo? Del caso francés, algo, bueno, ya he compartido con vosotros, pero es cierto que principalmente la implicación absoluta de la gran industria y de las instituciones públicas en lo que es la enseñanza del sector de la moda. Específicamente hemos hablado hoy de formación profesional, que es un tema a mí, el tema de los oficios esenciales me preocupa muchísimo. Pero verdaderamente son países que entienden perfectamente que la singularidad cultural del país está reflejada en la moda y es una fortaleza fabulosa. Entonces, creo que tanto en Italia como en Francia, Institut Français de la Mode, que partió, como decíamos antes, de una iniciativa privada de Pierre Berger, imaginaros en el 80 y tantos, entendió que la industria, las instituciones, tienen que implicarse a fondo en la excepcionalidad cultural de un país y además se ha convertido en un motor de riqueza absoluta. Como he dicho antes, España tenemos todos los ingredientes para hacer la mejor receta. Esta mesa es un ejemplo fabuloso de presencia público-privada, instituciones académicas, en fin, ministerios, qué alegría, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria, que echemos a andar y que todo el mundo entienda que la moda no es algo anecdótico, la moda es algo esencial y ahí está, el 3% del PIB. Agradecemos mucho a los grandes grupos industriales españoles que han empezado a colaborar con nosotros en la Fundación Academia de la Moda Española. Es un inicio que me llena de optimismo. Ahora hay que seguir juntos, tendiendo puentes. Y de tu experiencia, José, en Alemania, en Estados Unidos, también si quieres decir. Bueno, Alemania no sé si es el país más creativo, en parte, ¿no? Pero sí hay una cuestión que a mí me llamó la atención estudiando allí ingeniería, en comparación con la de aquí, ¿no? Y es que el desarrollo de producto, en un sentido amplio, está completamente integrado dentro de la ingeniería. O sea, allí sí que es verdad que lo veías mucho más junto y con una visión muchísimo más práctica que aquí, ¿no? Hablo de desarrollo quizás, en este caso, a lo mejor no tanto moda, pero sí diseño industrial, que de una u otra manera acaba también siendo parecido. Que si acabas diseñando un automóvil de lujo o cualquier historia, pues bueno, tiene elementos comunes, ¿no? Tiene una forma de trabajar también un poco similar a, como decía Eva, con esta mentalidad más anglosajona de sumar y más transversal, ¿no? de proyectos, no tanto a veces tan estancos como somos aquí, ¿no? Que parece que el que diseña el producto está en un sitio y en un sitio cerrado, el que lo fabrica en otro, etcétera. Eso es algo que se puede aprender también, evidentemente. Toda esta cuestión y lo decíais en el informe, en la presentación del informe de ACME, este concepto de marca país que se trata mucho, a veces con más o menos éxito,
Pero bueno, es cierto, nosotros vemos una banderita de Italia, asociamos diseño, vemos una Alemania, asociamos calidad. Y como decía en Beatriz, yo creo que si se ve una de España se pueden asociar muchas cosas, tanto diseño como calidad. Es que, insisto, estamos en un momento donde además, por cierto, cuando pasa esto y hay nuevos cambios tecnológicos, se reparten nuevas cartas. Alemania es un país que antes de la revolución industrial no era industrial, era agrícola. Y ahora es líder industrial, ¿no? Yo creo que España tiene esta oportunidad clarísima y la tiene en la parte digital, también en la parte energética y, por supuesto, también en este sector, ¿no? Respecto a otros sitios, Estados Unidos, que comentabas, bueno, pues podría hablar mucho, pero la pregunta que inicialmente habíamos comentado, Juan, que era, es decir, si España es un país atractivo, ¿no? Para atraer talento. Y esto yo creo que es una de las cuestiones más relevantes, no solo en la moda, que por supuesto también y de manera especial, pero en todos los ámbitos. Yo leí hace no mucho un estudio de The Economist en el que, bueno, pues hacían una encuesta, ¿no?, a cientos de miles de estudiantes en todo el mundo, graduados, y les decían, bueno, y a partir de aquí, ¿en qué país querría usted desarrollar su trabajo? Creo que Nueva Zelanda o alguno de estos estaban los primeros, pero España estaba el cuarto. España estaba el cuarto. Es decir, somos realmente un destino por muchos motivos, no solo el tiempo y el sol y todos estos tópicos que están muy bien que nos acompañen, pero también otras cuestiones que además de tópicos hay que trabajar, como los servicios, la seguridad, etcétera, muchas cuestiones y por supuesto el talento y somos uno de los destinos preferidos. Entonces, bueno, esa al final es la materia prima principal de todo lo que hagamos. Por lo tanto, yo creo y lo comparto, hay ingredientes en este sector especialmente. Hay más, si cabe, que en otros y el camino es este, ¿no? Juntar y tender esos puntos. Muy bien. Y Federico, sobre la conexión con América Latina, si somos atractivos también. Absolutamente, sí, justamente eso es lo que quería comentar. Lo que sucede en América Latina y que es muy particular y a lo mejor muy difícil de entender desde la perspectiva europea, es que la formación, sobre todo la formación en diseño, está gravemente atomizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existen planes integrales de formación ni instituciones que lo puedan abarcar. Por ejemplo, yo mismo he trabajado antes de venir aquí, hace más de 20 años que estoy aquí, pero mi experiencia previa como docente fue en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad pública más importante de Argentina y que está como replicada en otros países de América Latina, ese tipo de modelo de universidad. Es una universidad pública absolutamente gratuita, con los mejores profesores, pero sin medios. Entonces, eso lo que ocasiona es que haya una formación en el diseño muy buena en cuanto a conceptualización, planificación, a nivel teórico, pero no existe el soporte o es muy deficiente el soporte práctico a la formación. Es decir, o no hay talleres, o los talleres son muy escasos, con horarios muy reducidos, con poca maquinaria, no actualizada. Entonces hace que esa formación, que puede ser a nivel teórico o conceptual muy fuerte, no tenga el soporte práctico. Y luego hay formación práctica en cuanto a técnicas, pero que no tienen ese otro soporte a nivel creativo. Por eso digo que está como muy desestructurada y no está organizada la formación en diseño. Y eso hace que justamente, por lo menos en el IED, que es donde yo estoy ahora, tengamos tantísimos alumnos de Latinoamérica, muchísimos. Estudiantes que han empezado su formación y que se han dado cuenta que tenían alguna de estas falencias, o tanto a nivel creativo de conceptualización o a nivel práctico. Y entonces aquí, si bien como decía Eva, tenemos como mucho que aprender de otros modelos como podría ser el británico, sí que tenemos un tipo de formación más multidisciplinar,
que hace que sea atractiva para estudiantes de fuera. Por supuesto que no es, y es muy difícil en diseño y en arte encontrar un tipo de formación o de centro educativo donde tú puedas tener una formación absolutamente acabada, porque eso sería contradictorio con la propia disciplina. Siempre tienes que hacer cosas fuera. Pero creo que aquí tenemos como bastante bien equilibrado como conceptual y práctica del diseño. Muy bien, pues nada, ya para acabar, lamentándolo mucho, pero no tenemos más tiempo, os pediría un titular en medio minuto, una o dos, como mucho, ideas que queráis subrayar. Contigo, si queréis. Bueno, yo diría que un poco por los nuevos escenarios que se están construyendo, por la conciencia acerca de la sostenibilidad y nuevos modelos de negocio y proyectos que están surgiendo, nosotros lo vemos en exalumnos nuestros que están pudiendo hacer un camino con modelos de negocios que no existían hasta hace poco tiempo. Como titular diría que estamos en un momento donde los espacios se inventan y eso creo que es algo importante, es un momento de oportunidad. Donde creo que cosas que antes no eran posibles como modelos de proyectos de diseño a demanda, con nuevos criterios acerca de lo que significa una colección de moda, con una periodicidad distinta, con un entendimiento acerca de la producción diferente. Creo que eso ahora es posible y que es una buena noticia. Muy bien. Eva, Beatriz, perdón. Bueno, pues volvería al motto de la industria genera riqueza, los oficios artesanos dignifican, avancemos juntos de la mano de las instituciones públicas y salvemos los oficios esenciales. Es como salvar al soldado Ryan, absolutamente. Gracias, Eva. Pues yo creo que vivimos en un momento realmente interesantísimo, es decir, súper interesante, donde la moda ya no es solo esa prenda que compramos en una tienda, sino que hay una expansión, es decir, el campo se ha amplificado muchísimo. La moda puede ser, pues eso, una prenda que compras, puede ser algo virtual, puede ser algo de inteligencia artificial, es decir, se han generado más oficios, hay una expansión enorme. Entonces yo creo que no solo debemos de estar al servicio de la industria, como se ha entendido siempre, sino ir por delante de la industria para explorar todos estos campos, aunque sea a nivel de investigación, y generar nuevas oportunidades de trabajo que pueden ser o más artísticas o más, en fin, tenemos unas posibilidades y un abanico mucho más amplio que antes de la pandemia, ahora mismo, en general, de triunfar. Pero es complicado, como todos sabemos, y espero que el Ministerio pues, nos ayude con la ley para mejorar esto. La educación más que la educación en general, sí, pero es un momento muy interesante en general. José. La verdad es que soy el último de los cuatro y hubiera dicho, francamente, cualquiera de las cosas que han dicho los tres anteriores, porque es un momento de oportunidad, es un momento de cambio, de nuevas oportunidades, es obvio. Donde hay que sumar la industria, pero dignificar, por supuesto, oficios también. Por cierto, hoy dirigimos Fundesarte, ¿no? Sí, maravillosa. La semana que viene tenemos el Premio Nacional de Artesanía y nos permite ver esto, ¿no? Desde la industria. Y al final lo tienes que sumar, ¿no? La cuestión es aprovechar este momento de oportunidad donde se abren nuevas perspectivas, donde España es verdad que tiene en este momento, sin duda, la capacidad de hacerlo y en estas nuevas cartas y este nuevo juego que se está repartiendo, pues salir sin duda más reforzados, ¿no? Porque está ahí esa oportunidad y trabajar, bueno, en este caso con los ministerios, desde la administración pública, pero también, como es lógico, con todo el sector privado. Fenomenal, pues muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.